Imagina la siguiente escena. Estás en la cubierta de un barco gigantesco que cruza el Atlántico. El capitán da la orden. Velocidad 20 nudos. Y en tu mente surge la pregunta inevitable. ¿Qué es un nudo? ¿Un nudo de cuerda? ¿Un nudo en el viento? ¿O una medida secreta que solo los marineros entienden? Hoy vamos a revelar por qué esta palabra se ha usado durante siglos. Y cómo pasó de ser un truco ingenioso con una cuerda a convertirse en la forma universal de medir la velocidad en el mar. Desde que el ser humano se lanzó a explorar los océanos, medir la velocidad se convirtió en una obsesión. En tierra firme era sencillo. Un caballo podía calcular distancias según pasos o tiempo. Pero en el mar, todo era incertidumbre. La navegación antigua se basaba en mapas incompletos, en la posición de las estrellas y en estimaciones. Pero había un problema grave. Sin una medida clara de velocidad, los cálculos de posición podían fallar. Y esos errores podían costar semanas de viaje. O incluso la vida de toda la tripulación. Para los marineros de la era de los descubrimientos, la diferencia entre navegar a 3 nudos o a 6 nudos podía significar llegar a salvo a un puerto o naufragar en costas desconocidas. Piensa en Cristóbal Colón o en los navegantes portugueses que cruzaban hacia África y Asia. Navegaban durante semanas sin ver tierra, rodeados por un océano infinito. Cada día debían calcular su posición con el método llamado estimación por derrota, que combinaba rumbo, velocidad y tiempo. Pero si fallaban al calcular la velocidad, su posición estimada se alejaba cada día más de la real. Esto creaba un conflicto constante. ¿Cómo medir algo tan intangible como la rapidez de un barco moviéndose sobre agua? No había carreteras. No había puntos de referencia. Solo olas, viento y corrientes. Fue entonces cuando los marineros recurrieron a su mejor aliado. La simplicidad. Una cuerda. Una tabla de madera. Un reloj de arena. Y el ingenio humano. El famoso chep log era tan básico como brillante. Consistía en una tabla triangular de madera, unida a una cuerda larga. La cuerda estaba marcada con nudos equidistantes, separados aproximadamente cada 14,4 metros. Una distancia calculada para que coincidiera con la relación entre millas náuticas y el tiempo medido por el reloj de arena. Así funcionaba, los marineros lanzaban la tabla al mar. La tabla, por su forma, se quedaba flotando casi quieta respecto al agua. Mientras el barco seguía avanzando, la cuerda se soltaba. Durante 28 segundos, medidos por un reloj de arena, los marineros contaban los nudos que pasaban por sus manos. Ese número era la velocidad del barco en nudos. Si pasaban 7 nudos, el barco iba a 7 millas náuticas por hora. Si pasaban 12 nudos, navegaban a 12 millas náuticas por hora. Es fascinante, porque esta técnica no requería tecnología avanzada. Solo paciencia, cálculo y coordinación. Y lo más sorprendente es que esta medida fue tan útil que se mantuvo hasta hoy, incluso en la era digital. Imagina un galeón del siglo XVII. La tripulación reunida. El oficial de navegación sosteniendo la cuerda. Los marineros atentos. El reloj de arena corriendo. 1, 2, 3. Cada nudo que pasaba entre sus manos era como escuchar el latido del barco. Un pulso que decía, avanzamos a esta velocidad. Cuando se conocía el número final, se registraba en el cuaderno de bitácora. Ese dato, junto con la dirección del viento y la posición del sol o las estrellas, formaba el mapa mental de donde estaban en medio del océano. Era un momento de tensión y esperanza. Porque esos cálculos podían ser la diferencia entre llegar a salvo a Lisboa, a Sevilla o a Ámsterdam. O perderse en mares desconocidos. Hoy, al escuchar que un barco moderno va a 25 nudos, podemos imaginar esa misma escena.
Y sentirnos parte de una tradición marinera que no se ha roto en más de 500 años. El nudo no es solo una cifra fría de velocidad. Es un símbolo de continuidad histórica. Un puente que une a los navegantes antiguos con los capitanes modernos. Al usar millas náuticas en lugar de kilómetros, los marineros no solo mantenían la tradición, sino que facilitaban los cálculos de navegación basados en la circunferencia de la Tierra. Incluso hoy, en plena era del GPS, cuando un buque mercante o un crucero turístico reporta su velocidad, no dice 30 kilómetros por hora, dice 16 nudos. Y todos los marinos del mundo entienden exactamente qué significa. Así, la cuerda con nudos y el reloj de arena quedaron atrás. Pero la palabra sobrevivió, transformándose en una huella imborrable de nuestra historia en los mares. Ahora que entiendes el misterio del nudo, imagina otra escena curiosa. Un enorme barco acercándose a puerto. Y de pronto, una bocina ensordecedora que hace temblar el aire. ¿Por qué lo hacen? ¿Es solo un saludo? ¿O hay un código secreto detrás de cada bocinazo? En el próximo video descubriremos el curioso motivo por el que los barcos tocan la bocina. Una tradición cargada de normas, señales internacionales e historias sorprendentes que seguro no conocías. No te lo pierdas. Porque después de verlo, cada vez que escuches una bocina en el mar, sabrás exactamente qué significa. Y te sentirás parte del lenguaje universal de los océanos.